cómo atravesó la tecnología y cómo ha cambiado y cómo aceleró muchas veces los procesos, es una cosa que no deja de llamar la atención. Y la verdad que cuando miramos esto decimos, pero a ver, eh, hay gente que todavía piensa que la comunicación pasa estrictamente por algo tradicional, ya del siglo pasado. Pero hoy miramos y la verdad que tenemos la comunicación precisamente por otro lado. Algunos lo quieren simplificar y decir, no, pero la comunicación política, no, la comunicación social de toda la sociedad. La sociedad va a un ritmo que evidentemente los políticos nunca terminaron de darse cuenta. Eh, y el liderazgo que tiene el presidente de la nación está sustentado en una crisis económica, cierto, pero está sustentado en la necesidad que tiene de una sociedad de expresarse algo. Para algunos hasta en forma autodestructiva, es cierto, puede ser cierto, pero hasta ese punto ha llevado. Hasta ese punto nos lleva la dirigencia política a decir que la sociedad buscó algo autodestructivo con tal de no ir hacia lo anterior. Bueno, a ver, hay muchas cosas que uno puede llegar a pensar y decir, bueno, la política, la dirigencia política muchas veces tiene una tendencia a simplificar ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo claramente cuando luego de las PASO del año pasado, hace menos de un año me decían algunos dirigentes políticos, bueno, ahora vamos a tener que salir a las redes sociales, ahora vamos a tener que salir a TikTok. Ah, perdón. Como que si ese fuera el único elemento que tiene que ver con la comunicación, si es ese elemento movilizador de la sociedad, o en realidad es ese elemento que en sí está siendo utilizado como medio. La sociedad se expresa lo que realmente siente a través de ahí. Bueno, todo eso, buscamos a alguien con quien poder dialogar de todo eso y encontramos, parece que es la persona adecuada, porque es asesora en estrategia y comunicación, magíster en comunicación digital interactiva, licenciada en ciencias políticas, secretaria de comunicación de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, es docente. Lucía Boneto Kornatowski. Hola Lucía, ¿cómo te va? Buen día. Hola Daniel, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Cuando te pasa todo esto, cuando entras a analizar, digo, hace un año más o menos donde estábamos, digo, porque hace poco hacía un chiste, un año atrás estábamos pensando quién nos gobernaba, Bullrich o Larreta. Uno ni siquiera pasó la primera vuelta y lo segundo terminó subsumida ni siquiera uno no pasó ni siquiera las PASO y el otro ni siquiera ingresó a la segunda vuelta. ¿Qué ves de todo esto? Digo, de todo este entramado de lo que nos pasó en un año, más o menos, digo, para focalizarlo desde la comunicación y especialmente de la comunicación política. Me parece que está interesante rescatar esto que vos venías contando, ¿no? Que por ahí hay procesos que se dan en la sociedad que son mucho más rápidos de los que se dan en la política. Entonces existe permanentemente esta sensación de que al final la política siempre corre por detrás. Entonces, sin duda que hace un año era difícil pensar que podíamos llegar a tener al presidente que tenemos actualmente, porque como bien mencionas, había otras opciones que aparentaban, digamos, en términos de intención de voto, más potables, por así decirlo. Ahora, lo que pasa es un hastío generalizado hacia la ciudadanía, a mi juicio, con el bicoalicionismo que hemos tenido históricamente, digamos, en Argentina, que lógicamente con el paso de las elecciones ha ido tomando diferentes formas, pero podemos hablar básicamente de una alternancia entre dos grandes coaliciones, y lo que sucede es que del 83 en adelante, lo que empieza a pasar, no solamente en Argentina, porque también pasa, digamos, en Latinoamérica con diferente intensidad, pero es una desconfianza hacia la clase dirigencial sería. Lo que tenemos es, en definitiva, ciudadanos que creen que la dirigencia gobierna solamente para unas minorías y para mejorar su propia calidad de vida. Y en definitiva, entonces lo que pide es un cambio, ¿sí? Entonces, probablemente lo que hemos visto en las últimas elecciones es un grito, digamos, de una ciudadanía desesperada que pide, por favor, en algún punto, mejorar la calidad de vida, y específicamente en lo que fue la elección del año pasado, atado al componente económico, a esta idea de reducir la inflación, que si nosotros nos retrotraemos a aquel momento, era uno de los principales problemas que mencionaban los argentinos. Bueno, pero entonces volvemos a aquella vieja discusión de la víscera más sensible, la del bolsillo. Mira, en realidad hay numerosos estudios en torno a cuál es el determinante del voto. Últimamente, digamos, hay una tendencia muy fuerte asociada a que el voto es más bien retrospectivo, ¿sí? ¿En qué sentido? Se evalúa la gestión y en virtud de eso cuál es el grado de confianza que se genera en pos de un próximo gobierno, porque uno piensa siempre en las elecciones en un ciudadano yendo a depositar, digamos, el voto a una urna. Ahora, en definitiva,
eso tiene un componente simbólico que es muy fuerte, que es depositar expectativas de mejora. Depositamos confianza de que nuestra situación particular, pero también la de nuestra familia y la de nuestro entorno, va a mejorar. Entonces, tiene que ver con una evaluación que hace cada uno de los ciudadanos, que como bien mencionabas, están cada vez más informados, pueden acceder más rápidamente a las noticias, empiezan a desarrollar también en ese sentido un juicio más crítico, y a su vez tiene que ver con la posibilidad de responsabilizar por los resultados económicos, sociales, culturales, políticos, a la dirigencia que estaba en el poder. Entonces no nos olvidemos que venimos de un gobierno de Mauricio Macri, que la ciudadanía lo saca porque no estaba conforme con el rendimiento de la gestión. Después venimos con Alberto Fernández y Cristina Fernández, que tampoco han dado los resultados esperados. Más allá de que pasó una pandemia al medio, y es difícil evaluar la gestión con los mismos parámetros. Pero digo, claramente lo que vemos es eso, ¿no? Dos gobiernos de diferente tinte político que no logran mejorar la situación de los argentinos. Entonces los argentinos dijeron, basta. Bueno, pero a ver, en eso tenemos el contexto de las redes sociales, que viste que se habla mucho y se dice, bueno, redes sociales es una cosa, que las redes sociales es otra, en el sentido, digo que se dice que es una cosa o es otra, como parámetro de elemento determinante. ¿Cómo ha funcionado todo eso? ¿Funciona como un elemento tan determinante o solamente es una vía de canalización del pensamiento de la sociedad? Te pregunto, especialmente Javier Milei, en redes sociales se dijo, bueno, se lo hace hasta quizás una comparación de aquella elección que ganó Obama, que ganó, decían en su momento, por WhatsApp. Nadie analizaba la presidencia de George W. Bush, sino decían, ganó por WhatsApp. Bueno, ¿se puede simplificar tanto? Yo creo que es excesiva la simplificación, porque en definitiva estamos hablando de canales o de plataformas por las cuales circula, digamos, una propuesta de proyecto político, fundamentalmente en estos tiempos asociado a una persona, ¿no? A lo que esa persona nos transmite y a lo que esa persona nos genera en términos de confianza. Ahora bien, las redes sociales vinieron para quedarse, sin duda, digo, convergen con medios tradicionales y han encontrado su lugar y su nicho específico. Ahora, no dejan de ser plataformas desde donde se potencia ese proyecto político, esa propuesta que se tiene. Lógicamente, quienes mejor usen estas herramientas van a poder sacar mejor provecho. Ahora, digo, es lo mismo que tener un auto, digamos. Podemos tener un auto de hace 30 años atrás y te va a llevar a destino. Sí, si lo sabes usar y qué sé yo, te lleva. Ahora, si vos tenés un auto de Fórmula 1, vas a llegar más rápido, vas a llegar mejor, probablemente vas a estar más seguro. Entonces tiene que ver con eso. La profesionalización en el uso de redes sociales te permite, digamos, llegar, por ejemplo, a audiencias mucho más específicas, con mensajes mucho más claros. Digo, hoy por hoy lo que tenemos es que las redes sociales ya no solo son para producir información, sino que yo creo que de hecho el gran valor es la capacidad que tenemos para entender las redes sociales como si fuese una mesa de entrada virtual, porque los ciudadanos lo que hacen es compartir información, pero también ejercen algún tipo de opinión sobre lo que está dando vueltas. Entonces, todo eso que está circulando en términos de datos, nosotros necesitamos trabajarlo para que sea información útil para cualquier dirigente, esté o no en la gestión. Entonces voy a decir, si yo recibo 100 mensajes, manejo la cuenta de la municipalidad, y recibo 100 mensajes, y 70 de los mensajes que recibo están vinculados a un problema en el sistema de recolección de residuos. ¿Qué es lo que yo detecto en términos de gestión? Que hay un problema con la gestión de residuos, por ejemplo. Entonces, fíjense qué interesante cómo a través de diferentes canales digitales, que puede haber sido a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, yo puedo detectar una pequeña alarma para mejorar algo de la gestión. Entonces, esa bidireccionalidad que tienen las redes me parece que es sumamente interesante y que lógicamente algunos lo pueden utilizar mejor que otros porque están más preparados. Y en ese contexto, ¿cómo ha sido la evolución de las redes sociales del presidente de la Nación? Bueno, a propósito, yo vengo haciendo un estudio ya desde marzo del año pasado. Lógicamente lo que hacía era estudiar el crecimiento de cada una de las comunidades de los candidatos presidenciables, ¿sí? Lo que vemos fundamentalmente en la figura de Javier Milei es que ha crecido mucho, sobre todo, digamos, en los últimos 9 meses, ha crecido, en los últimos 15 meses ha crecido mucho en Instagram. Que uno diría, ¿pero cómo? ¿La red social que más usa el presidente no es Twitter o X? Sí, claro, es la que más usa. Ahora, de repente, yo creo que en Instagram ha encontrado un nicho muy específico que se siente muy cómodo con el tipo de comunicación que está generando. Entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, en los últimos 6 meses, es decir, desde que Javier Milei asumió la presidencia, vamos a ver que subió
2 millones de seguidores en la comunidad de Instagram. Y si comparo ese mismo periodo de tiempo, pero en Twitter, lo que veo es que creció 1.700.000. Ahora, no nos olvidemos algo que es muy importante, que es nosotros el año pasado, para esta época del año, Javier Milei estaba baneado en junio. En septiembre se levanta el baneo. ¿Qué es el baneo? Para quienes no conocen sobre esto, es básicamente una especie de prohibición que te genera la propia red social cuando generas contenido que no le resulta agradable. Entonces eso hace que sea mucho más difícil, por ejemplo, encontrarte en las redes sociales. Entonces, en junio estaba baneado, en septiembre se levanta el baneo y empieza a crecer de forma más pronunciada en la red social X o Twitter. Sin embargo, lo que vemos es que aún la comunidad donde está más fuerte y donde viene creciendo de forma más sistemática es Instagram. ¿Y es lo mismo comunicar por Instagram, por Twitter, que por TikTok? No, no es lo mismo. Sí me parece que es interesante ver que fundamentalmente el presidente está desarrollando una estrategia para comunicar de forma sistemática en Instagram y en Twitter. Sin embargo, en una red social como es TikTok, que uno dice ahí está gran parte de la juventud, lo que vemos es que no publica con mucha frecuencia. Publica con una frecuencia de 1 vez, 2 veces al mes, que es más o menos lo que él venía sosteniendo a lo largo de la campaña. Dicho sea de paso, en TikTok es la única red social donde él tiene actualizado su perfil y dice que es el presidente de la República Argentina, mientras que en las restantes redes no lo hace, no tiene actualizado su perfil. A ver, su perfil está... ahí te interrumpo en algo. ¿Cómo me explicás que si la red social más joven es TikTok, el presidente tiene una notable penetración en la juventud, pero no se maneja con TikTok? Y en realidad ahí hay una fuerte campaña que está bastante trabajada a nivel nacional y tiene, digamos, sus pequeñas células a nivel provincial, que trabajan mucho en lo que es la difusión del contenido y en la viralización. Muchas veces se conoce en términos de redes sociales como campañas B. Vos tenés la campaña oficial, que es la que sale desde las cuentas oficiales, que podría ser desde la oficina del presidente o desde la cuenta de Javier Milei, pero después tenés otras cuentas que fundamentalmente operan y trabajan, digamos, en virtud de eso. Entonces, no nos olvidemos que el esquema que tiene, por ejemplo, La Libertad Avanza, se asienta mucho sobre influencers, que trabajan mucho en Twitter, pero también trabajan mucho en TikTok. Entonces yo creo que la estrategia para la generación de contenido de La Libertad Avanza en TikTok no está tan vinculada con las cuentas oficiales, sino más bien con estas cuentas no oficiales o la famosa campaña B, que lo que hacen es básicamente salir a ratificar o a defender en determinados sucesos la posición de el bloque, digamos. O sea, un trabajo conjunto, no es una cuestión aislada de un influencer, de un hecho aislado de lo que postea simplemente Javier Milei, sino de un conjunto de personas que están trabajando en esto. Absolutamente. A ver, La Libertad Avanza tiene una forma de comunicar que nosotros la podemos identificar como poco profesionalizada, porque por muchos casos hay muchos videos que están editados de forma muy casera o que por ahí la gráfica se desvirtúa un poco, no están muy prolijos. Ahora, eso no indica de que no haya trabajo por atrás. Digo, al menos, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba existen casi diría que una granja de personas que trabaja para potenciar determinados hashtags, determinadas formas de entender a Javier Milei a partir de alguno de los dichos que pueda haber tenido. Entonces, digo, tenés un coordinador digital que lo que hace es coordinar a 30, 40 personas, depende de la envergadura en cada una de las provincias, pero básicamente lo que hacen es coordinar la salida y van a decir, bueno, ahora vamos a instalar el hashtag de Terminator. Perfecto, vamos con eso. Y entonces empiezan a producir contenido. Ahí importante es que, por ejemplo, hay algunas redes que se prestan más para la producción de contenido y la viralización, como por ejemplo X, porque tiene muchas menos barreras. En cambio, no nos olvidemos que Facebook e Instagram, por ejemplo, han tratado de trabajar en reducir aquellos perfiles que producen información y que uno no puede chequear si se trata efectivamente de personas físicas o si es una misma persona que abrió 10 cuentas para generar 10 posicionamientos favorables a Javier Milei. Claro. Me parece altamente interesante para seguir dialogando contigo. Me comprometo a llamarte nuevamente porque es el mundo en el cual estamos viviendo y comprenderlo a través de lo que significa la comunicación y las redes es elemental, pero para todos, no solamente para aquellos políticos de campaña, sino también aquellos comunicadores, aquellas empresas periodísticas. Quien no se ayorna al nuevo mundo va a quedar prácticamente excluido del mismo. Me parece que por ahí pasa un poco la historia. Lucía, un gusto poder conocerte a través de esta entrevista y seguiremos en contacto. Gracias.
Bueno, Daniel, gracias y que tengan un gran domingo. Gracias Para igualmente. todos y para la audiencia. Lucía Boneto Kornatowski, asesora de estrategia y comunicación, magíster en comunicación digital interactiva.